Hola, buenas noches. Hoy es lunes 17, ¿no? 17 de noviembre. Bueno, ya nos quedan un par de semanas para la presentación final. Cuéntame, Laura, ¿qué duda tienes, qué consulta tienes por ahí? Buenas noches, profe. Bueno, tengo dudas sobre lo de la parte de revisión del proyecto escrito. Ok, Aquí yo hice una breve presentación, no sé si es así, entonces quería preguntar antes de entregar y que no estuviera bien. O sea, ok, voy a presentar pantalla y ok, ok. Mándamela mejor al correo para yo verla por el correo, ¿te parece? bueno, ya se la mando entonces. Sí, para yo poderla abrir porque estoy en otro dispositivo y entonces tengo la PC aquí al lado y así yo la espero y lo vamos revisando. Ok, ya estoy en el correo, vamos a esperar que cargue. Mm, ¿Ya lo enviaste? Vamos a esperar a que llegue porque no lo he recibido. Sí, es que está un poco lento la descarga. No. Ah, ok, 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 ok. ¿Ya le llegó? Estoy esperando, voy a refrescar aquí a ver si me ha llegado. No, todavía no ha llegado por aquí. Voy a esperar un momentico Voy a que ver si se lo vuelvo a enviar a ver si le llega. si quieres trata de mostrarlo por aquí en el dispositivo este que tengo aquí a ver si se puede ver, porque es que mientras Ya llega se por lo volví a aquí, enviar a ver. no. ¿Ahora sí le llegó? Sí, ahora sí me llegó. Ok, Ok. lo voy a abrir. No,
Ok. Utilizar esta estructura sea, portada, índice, contexto espacio-temporal, social e histórico de la obra, historia del artista y la obra que escogí, otras piezas de Monet, artista y obras de estilo impresionista. Abstracción geométrica. Aquí voy a explicar brevemente qué es la abstracción. Ok. Síntesis, los puntos son como los capítulos, ¿no? Síntesis de las artes, breve explicación, plano del examen sí, 1, modelo, la maqueta, diseño, propósito, nexos y mi conclusión. Ok, sí. Bueno, me parece perfecto, pues, ¿no? Porque además lo está entregando ya con un diseño, cosa que es importante y que había yo señalado anteriormente que ya todo debería de alguna forma tener un diseño. Ahora, estás poniendo portada e índice, pero tienes que hacer una introducción, tienes que añadir allí una introducción, ¿ok? ok, En esa introducción, tú explicas el marco en donde está insertado el trabajo, pues. Mi trabajo está realizado en el marco del taller de diseño gráfico 1, este, de la Universidad José María Vargas, bajo la conducción del profesor tal, y entonces haces una breve descripción de lo que va a suceder, pues, ¿no? Y entonces, ok, luego te vas a la segunda parte, que sería como un marco teórico, introducción, marco teórico, y allí puedes desarrollar estos capítulos, pues, ¿no? Contexto, espacio temporal, lo puedes dejar hasta ahí, pues, ¿no? Porque social e histórico de la obra es como muy, eso ya muy lo largo. vas a explicar en el desarrollo del contenido. Podría ser eh, marco teórico, referente, ¿no? Y su contexto espacio-temporal, por ejemplo, ¿no? El referente Ok, artístico y su contexto espacio-temporal. Eso puede ser interesante porque allí unes dos cosas, ¿no? Unes el hecho de que estás tomando como referencia una obra de arte de Monet que ya eventualmente podrías haber comenzado a describir o a señalar en la introducción, ¿ok? Que eso es lo que vas a hacer para que la gente ya entonces cuando entre en el referente y contexto espacio-temporal, sepas de qué va el tema y quién es la persona, pues, ¿no? O el artista que escogiste, ¿no? Luego, el segundo punto, abstracción geométrica. Es importante ponerle uno, el referente, contexto espacio-temporal. Dos, abstracción, es decir, que no sean solo puntos, sino que vayan en secuencia numérica, pues, ¿no? Y si no, de, claro, aquí lo hice por punto para tener rápido exacto, una idea de cómo lo haría, pues. exacto. Y si, por ejemplo, dentro del punto uno o el punto 2 quieres abrir algún punto en específico, que no creo que sea el caso, porque, o sea, la verdad es que es una explicación de lo que tú comprendiste como tema de abstracción. Bueno, le pones A, B, C, en caso de que quieras puntualizar algo, ¿no? Y también es Ok, importante tomar en consideración el tema de lo que conversamos en otra sesión de las citas, pues, ¿no? Puedes buscar otros autores que hablen de la obra, pues, ¿no? O que se hayan referido ok, en algún momento de la obra. Eso siempre va entre comillas y señalando entre paréntesis el autor y el año, pues, de donde haya extraído esa cita, pues, ¿no? Eso está en las normas APA, APA. Eso ya también
había conversado, ¿no? Es la forma de, dentro de la narrativa que estás teniendo, por ejemplo, sobre la abstracción, Vasily Kandinsky indica que la abstracción es un proceso de em, mm, extracción de los componentes geométricos o interpretación geométrica de una obra figurativa, ¿sabes, no? Es una cita textual que hizo Kandinsky, y eso, bueno, entre comillas, y coloca Kandinsky y el año en que la hizo, ¿no? Eso es Ok, por si necesitas algún referente, ¿no? Es solo a modo de ejemplo, ¿correcto? De la abstracción pasas a la síntesis, ¿ok? Pero síntesis de las artes no lo pondría como síntesis de las artes, o pondría proceso de síntesis objetual, porque cuando ok, señalas síntesis de las artes es un término muy amplio, pues, ¿no? La síntesis de las artes, o sea, eso sería como un tema de tesis, ¿no? ¿Qué es la síntesis de las artes, ¿no? O la síntesis de las artes en, en Carlos Raúl Villanueva, pues, ¿no? Como hemos señalado en varias oportunidades como referente, pues, ¿no? Entonces sería proceso de síntesis objetual. ¿M? Y entonces ahí ok, haces lo que tienes descrito entre paréntesis, que es la breve explicación de lo que es y de lo que hiciste con el cuadro de Monet. Eso puede ir acompañado de imágenes, pues, ¿no? Imágenes eh, que eventualmente eh, se superpongan sobre la imagen original del cuadro de Monet, donde ya tú vas definiendo y componiendo esa figuras geométricas, ¿no? ok, Que son las que luego vas a recomponer, ¿ok? Para generar entonces el objeto, pues, ¿no? Luego pones planos del examen uno, no las imágenes, sino la explicación de cómo llegué a ellos. Bueno, allí yo colocaría en claro, lugar como esto es de, para el proyecto escrito. sí, pero yo en lugar de poner planos del examen uno, yo colocaría am, mm, mm, gráfico, ¿sabes? Algo muy preciso, ¿no? Que podría ser am, am, algo como gráficos de aproximación inicial o algo así, pues, ¿no? Porque un plano es otra cosa, un plano es otra cosa. Esto sería mm, mm, vistas, ¿ok? Vistas de la propuesta o vistas de la síntesis o, y explicación, ¿no? Quizás, ah, porque ya aquí tienes la síntesis de las artes y síntesis objetual y luego podrías colocar eso. Gráficos explicativos, pues, ¿no? O resultados parciales gráficos, ¿sabes? Eh, alguno de esos Ok, términos, ¿no? Para no ser tan referidos al tema de la evaluación, ¿no? Sino de lo que tú obtuviste de ella, más que de lo que presentaste, ¿no? Entonces sería eh, síntesis y gráficos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Ah, luego la maqueta podría ser
elaboración del modelo tridimensional, ¿ok? Para que tenga un poco más de redacción esa parte, ¿ok? Y allí, bueno, Ok. explicas cómo de esa, de ese capítulo anterior que se refiere a síntesis y gráficos objetuales o síntesis y gráficos de la abstracción objetual, pasas a modelo tridimensional objetual, ¿no? Para que haya como una secuencia allí. Eh, nuevo diseño. Mm, En este punto muestro los bocetos de crear el edificio. No hablemos de edificio. Hablemos siempre de objeto. ¿Ok? Entonces sería modelo tridimensional y resultado objetual, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tú llamas Ok, aquí. que si hay un solo capítulo, entonces, Sí, resultado objetual el de la es magnitud, no dice. un párrafo, sí, donde tú explicas ese resultado y de cómo llegaste allí. Propósito del diseño, bueno, me parece bien, pero en lugar de referirte a edificio, ¿no? Siempre lo mencionaría como em, eh, objeto recorrido, pues, ¿no? O algo así. No utilizar la palabra edificio, ¿no? Sino, Ok, eh, sino siempre utilizar objeto. Siempre referirnos a un objeto porque en realidad no es un edificio, es un objeto, pues, ¿no? Es algo que llaman como un pabellón de exposiciones o un espacio de encuentro o un espacio lúdico, ¿no? Hay que hablar de eso, espacio, recorrido y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero a propósito del diseño ok, sí me parece bien, siempre y cuando no nos refiramos a- al tema edificatorio, sino más bien siempre al tema objetual, para que haya la, la continuidad, pues, ¿no? Y bueno, el tema de los ok, anexos, previo a eso, debes tener una conclusión. En esa conclusión, allí tú explicas básicamente lo que te quedó a ti del curso y de qué forma tú piensas que eso podría tener un impacto en, en el desarrollo de tu carrera y, bueno, también el impacto que dejó ese proceso en ti, de cómo tú lo interpretas, pues, ¿no? Y también puedes colocar recomendaciones, ¿no? Siempre es importante la crítica constructiva. Y allí puedes abrir un compás y decir, pues, lo que tú consideres que se podría mejorar del proceso o, o lo que tú podrías mejorar en tu aproximación al proceso, cuál fue la utilidad real de esto, ¿ok? Pero antes de la conclusión y con el propósito del diseño, te falta el punto de contextualización, ¿no? Porque el proceso de deconstrucción y disrupción, hay quienes lo asumieron y hay otros quienes no lo asumieron. Entonces, pero falta el proceso de contextualización, que es escoger un sitio en donde eso va a estar ubicado y el posible uso que vaya a tener y para lo que se vaya a utilizar desde el punto de vista simbólico, de recorrido, lo que yo he hablado también siempre como identidad gráfica, es decir, qué va a suceder allí adentro, ¿no? En el portal les coloqué algunos ejemplos
del pabellón de la Expo de Montreal de 1967 y de cómo dentro de tres simples cubos diseñados por Villanueva, bueno, allí había ciertos elementos vinculados con el arte contemporáneo del momento en el siglo XX en Venezuela, pues, ¿no? Entonces, si estás hablando del objeto y el recorrido, bueno, explicar o introducir en un capítulo en qué va a consistir ese recorrido y si puedes graficar algo también interno, sería interesante, pues, ¿no? De que se viera alguna vista interna o alguna vista de algún referente que tú hayas tomado. En varios casos han hecho montajes, pues, ¿no? Montajes fotográficos de la pieza, el objeto insertado en un contexto determinado. Por ejemplo, hay algunos que lo han colocado en una plaza, otros que los han colocado en un contexto urbano complejo, hay quienes lo han colocado en un parque y a partir de esa relación del contexto con el objeto se crea un poco la justificación de la utilización y del recorrido. Y dentro de ese recorrido, pues bueno, hay muchos temas que tú puedes incluir que también estudiamos, ¿no? El color, los colores que utilizó Monet en el cuadro, de alguna manera, cómo ellos van cambiando eh, y cómo eso se va viendo por dentro, ¿no? Allí hay que buscar una forma de que tú lo puedas graficar, pues, ¿no? Que para poder dar a entender qué es lo que contiene eso, ¿no? La contextualización. Ese, digamos, sería el punto que tendrías que analizar un poco y que yo veo que está como pendiente, pues, ¿no? Y Por ese punto, pues, estaba pensando que podría meterlo en el de propósito del diseño, que como digo que explico para qué se utilizaría, podría poner en dónde lo ubicaría el objeto recorrido correcto, y el por qué. correcto, correcto. Ok, Sí, porque el enunciado propósito del diseño está inequívocamente relacionado con el uso y lógicamente si va a tener un uso, tiene que estar en un sitio, en un contexto. Por eso es que te lo señalé allí. Entonces, en el desarrollo del capítulo, tú dices, bueno, esto corresponde a la inserción del objeto en el contexto para cumplir una función simbólica, una función utilitaria, en fin, una función lúdica, es decir, de juego. ah, más bien estaba pensando así estilo museo, ok, así como arte. exacto, también puede, Obviamente tendría que diseñar bien las vistas por dentro, pero estaba pensando en eso. Ya veré correcto, si queda bien igual. correcto, correcto. Sí, entonces puedes tomar, este, puedes tomarlo como un pabellón de exposiciones, pues, ¿no? De arte expresionista o de arte contemporáneo o de tendencias actuales, cosas que de alguna manera tengan que ver con el momento en el que estamos viviendo, pues desde el punto de vista histórico y social y las tendencias, la sostenibilidad y todo este tipo de asuntos, ¿no? Hay quienes también Ok. lo diseñaron lo utilizaron desde el punto de vista del uso y ubicación en el contexto como espacio de trabajo y reunión, ¿no? Lo que llaman hoy en día espacios de coworking. Y en esos espacios, pues, siempre hay frases inspiradoras, hay presencia de agua, de vegetación. Puedes tomar también nuevos referentes, ¿no? Eso también es válido, que de alguna manera hablen del tema recorrido, espacial, instalación, color, luz,
y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Eh, que tú puedas presentar dentro de ese espacio y la forma de graficarla, pues la que tú consideres más adecuada a tus habilidades y tus capacidades, perdón, ¿no? Lo importante es que, a fin de cuentas, el edificio que tú dices, que tú llamas edificio, que en realidad es el objeto recorrido, pues aporte algo de tu propia creación e interés, pues, ¿no? A partir del referente, porque ya en este momento el referente quedó como el punto de partida, ¿no? Y todo eso, todo el proceso se realizó para que ustedes pues entonces tuvieran esa guía, ¿no? Que estoy seguro que les va a ser de utilidad a lo largo de la carrera, pues, ¿no? Porque hemos manejado términos y autores e imágenes que han sido importantes, pues, ¿no? Desde el punto de vista referencial. ¿Ok? Ok. Básicamente O eso. sea, estaba pensando, Ujú. ok. Ahorita estaba haciendo unos bocetos rápidos y creo que sí voy a ir con la idea de un museo, de cómo se vería por dentro y hacer varias vistas Sí, de- del museo. claro, eso está bien, eso Ah, está muy bien. Las últimas imágenes que me mandaste ya del elemento tridimensional con color se ven muy interesantes. Pienso que lo único que habría como que pulirlas un poco, ¿no? Como las primeras imágenes bidimensionales de la abstracción. Te recuerdas, ¿no? Que estaban ok, bastante pulidas, pues, ¿no? Entonces, ya lo ok, que pasarlas queda al limpio. es como, sí, exactamente, como pasarlas en limpio. Me captaste allí perfectamente, ¿no? Y pues, básicamente eso, Laura. Y entonces armarlo y, bueno, cargarlo. Y quedaría entonces la parte de el audiovisual, que es un poco una explicación expositiva de todo esto que tú estás presentando a nivel escrito, pues, ¿no? Que sería la parte de como de que yo, la parte que llamo de proyecto audiovisual, ¿ok? Eso se puede hacer en forma de PowerPoint, lo puedes hacer a manera de presentación, eh, es decir, un breve Sí, video. lo estaba haciendo, lo hice de presentación, la puedo mostrar rapidito lo que tengo, o sea, porque Ujú, no está completamente armado. ujú, A ver, aquí está, ujú. ok. Esta es la portada. Esas flores que le puse fue porque encontré una información que decía que una cita bibliográfica que Monet dijo que él fue pintor porque le gustaba pintar flores, entonces quise agregarla por ese motivo. Bueno, fíjate Esta es tú, la portada, aquí sería, esa cita ujú, bibliográfica, esa cita bibliográfica es importante, pues, ¿no? Que, es decir, de dónde la obtuviste, de dónde la sacaste y todo esto, ¿no? Pero sí, lo que me mostraste ok, allí, que bueno, ahorita se fue, pero eso que me mostraste allí básicamente es lo aquí está. que es la presentación audiovisual. Eso es justamente para que la persona que no tenga, que lea el texto, pues tenga entonces un soporte, pues también de visual Ok. de lo que tú estás describiendo allí en texto, pues, ¿no? A ver, échale una pasadita allí. Claro, estas serían como, está esta que es, digamos, el resumen del primer punto, Ok, con imágenes de Monet, del cuadro que escogí, otras correcto. obras de Monet, Ujú,
Aquí en esta lámina hablaría de otros artistas y pondría unas pocas obras. Exacto. Aquí ya es la parte de abstracción, Ujú, donde ya paso poniendo las imágenes, ujú, la síntesis, ok, los... Ay, correcto. no cargo bien la imagen, pero bueno, No aquí en importa. esta parte serían lo de los... Ah, bueno, ya cargaron. Los planos del examen uno, Ujú, la perfecto. vista de la maqueta que hice. Sí, En esta tendría que acomodarlo el diseño, a pasarlo a limpio las imágenes del diseño correcto, bidimensional. correcto. Aquí ya es el modelo 3D. Bien. Y en esta última ya sería el propósito del edificio, donde pondría las imágenes del recorrido, cómo se vería por dentro. Ujú. Bueno, acuérdate que no hables de edificio. Ok. Tienes que Bueno, ya se lo cambio ahorita. revisar todo lo que diga edificio, cambiarlo por objeto recorrido o algo por el estilo, ¿no? Pero se va viendo bien. Lo bueno de usar Canva es que también le puedes añadir música, ¿no? Y ella entonces Sí, va corriendo, va discurriendo y puedes ajustar también los tiempos. Entonces puede quedar algo bien, bien interesante, bien, bien chévere. ok. Bueno, me parece bien, Laura. Fuiste la única que te conectaste, pero me contenta el avance, pues, ¿no? Sobre todo que hubo un momento en que sentí que estábamos como, como atascados, ¿no? Yo pensé, ¿será que no me están comprendiendo bien? Sí. Pero no, ya se captó, gracias a Dios, y pues bueno, nada, a seguir adelante para que eso quede y Ok, entonces culmine bien. ahorita le envío la de la revisión del proyecto, o sea, la subiría en la semana 11, Ok. que donde se pone. Una pregunta, ¿qué es lo del croquis de proceso? Aquí estoy leyendo que dice que adjuntar el material gráfico o boceto que usted considere de mayor importancia en el proceso de taller de diseño uno y pone entre paréntesis una sola imagen. Ahí que Bueno, no fíjate, entiendo realmente qué es lo que se tiene que hacer. sí, eso se ha prestado a confusión, pero eso de alguna manera eh, no se trata de tomar un boceto anterior y colocarlo, porque eso sería como poner dos veces un mismo resultado en otra evaluación, perdón, ¿no? Se trata como de Ok, un boceto que surja de ti, de lo que te quedó de ese proceso, pues, ¿no? Ya tú lo tienes especificado y armado en volumen y todas estas cosas, pero eso yo lo llamo como una especie de croquis síntesis, ¿no? Eh, sé que es un poquito complejo, pero es algo que me gustaría que lo analizaras y a partir de allí, como es algo de libre interpretación, pues es algo que de alguna manera va a definir lo que tú consideras esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre se me quedó guardada esa imagen en tus dibujos iniciales que eran como una combinación paisajística con ese pequeño elemento que estaba allí al fondo que rescatamos y que lo he dicho y lo he repetido, sé que muchas veces, ¿no? Entonces, para mí ese es el croquis ok, resumen, ¿no? Como el croquis fundamental, o sea, la chispa, ¿no? La chispa que dio encendido al motor de todo esto que hemos venido construyendo, pues, ¿no? Y así entonces uno hace una comparativa, ¿ves? De todo eso que tú plasmaste como un paisaje y un recorrido, un río y todo lo que tenías alrededor, allí estaba ese elemento, pues, ¿no? Y ese elemento fue el que nos ayudó a estructurar todo el discurso, imagínate, hasta llegar a lo que tienes, pues, que, bueno, ha sido un avance importante, creo yo. No sé si tú lo sientes así, pero yo sí. sí, se ha sido totalmente un avance desde la obra que escogí hasta el nuevo diseño que armé.
Me parece sí un gran avance. Qué bueno, qué bueno. Me contenta de verdad y bueno, y espero que eso lo tengas siempre presente a lo largo del desarrollo de la carrera y bueno, quién sabe, también quizás nos toque otro taller en algún momento, pues no se sabe, entonces ya tienes esas herramientas ahí. Pero ten en cuenta y en consideración que esa metodología o ese método siempre te va a servir en el diseño, ya aplicado al diseño gráfico en particular, ¿no? Así sea de un logotipo, de una identidad gráfica, de un empaque, de una marca, ¿no? Siempre, siempre tienes que estudiar los antecedentes de algo similar, saber y conocer la historia, saber si existen otros, en el caso, por ejemplo, de un logotipo, otros logotipos similares a lo que tú estás queriendo desarrollar o referidos al tema que tú estás pretendiendo desarrollar, pues, ¿no? Y esa etapa entonces ya va a ser automática, pues, ¿no? Eh, referente, sí, abstracción, síntesis y producto, pues, ¿no? Referente, abstracción, síntesis y producto, ¿no? Y así. Eso siempre, siempre son unos puntos que vas a tener presentes, bien sea que escojas luego diseño industrial o arquitectura o mantengas por el diseño gráfico. Siempre esos elementos son una constante en el proceso creativo. Allí tienes un material que te va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. ¿Ok? Okay. Del croquis, yo antes de preguntarle, yo tenía pensado hacerlo, poner bueno, un resumen breve, realmente breve, de qué es lo que hice, el proceso de cómo, el por qué escogí a Monet y esa obra, y después cómo llegué al nuevo diseño. Mm, pero fíjate que ahí hay partes, Sería como, ahí es ajá, preferible solamente mostrar el gráfico porque escogí a Monet debería estar en la introducción, ¿ves? Entonces, ok, del trabajo, claro, claro. entonces sería como un poquito redundante, ¿no? Por eso es que estoy pidiendo, eh, perdón, algo que es un poco abstracto, pero que resuma. Pueden ser varias imágenes, sí. Eso sí puede ser, ¿ok? Ah, como una especie de collage. También, porque el collage, a fin de cuentas, es una Ok. forma de representación gráfica. Y entonces, fíjate, me menciona ahora el collage y yo digo, oye, y tu recorrido también, si va a ser algo expositivo, pues también podría tener como tema central los collages, ¿no? Eh, y allí entonces tendrías algo bastante valioso también, ¿no? Sería interesante, pues. Ok, Ok. Bueno, Laura, ok. eso sería básicamente. Espero que te haya quedado claro y pues nada, cuando tengas el material, cárgalo y pues allí ya tendrás entonces el resto de la evaluación concluida, Dios mediante. Sí, ahorita voy a subir el de revisión del proyecto y voy a terminar, a empezar a hacer el croquis entonces. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Entonces nada, fuiste la única, una clase exclusiva. Eh, quedamos Sí, entonces para la próxima. Yo igual me voy a estar conectando como siempre. Y esta semana, bueno, y ya la próxima es prácticamente ya eh, subir todo el material y alguna que otra consulta, pero bueno, siempre también en contacto, bien sea por vía mail o bien por la videoconferencia o la videollamada. ok. ¿Ok? Bueno, Laura, Sí, me contenta entonces, quedamos pendientes hasta la próxima.
¿Ok? Vale, profe, hasta la próxima. Chao. Buenas noches, que Ah, descanse. por último, yo creé un canal de YouTube. Allí Ah, ok. en el portal les dejé el enlace. Allí en realidad aparecen algunos videos de todas las materias que yo doy, pero copiando y pegando el enlace en el buscador en YouTube te lleva al canal y también te puede servir para ver otras clases que no hayas revisado y eso, pues, ¿no? Y también hay un material Ok. sobre taller de diseño gráfico uno y 2 que, que puede ser de utilidad también. ¿Ok? Eso está allí en la semana 11 creo, del portal. ¿Ok? Ahí Bueno, reviso ahorita. ok. Chévere, Laura. Feliz noche. Vale, profe, buenas noches, que descanse. Igual tú. Hasta luego.